Buenos días, entonces vamos a iniciar. Este es el último teórico que vamos a dar en este cuatrimestre. A nosotros nos quedan poquitas clases para las vacaciones de julio, clases intensas, porque tenemos entregas y demás, pero nos quedan poquitas clases y bueno, este es el último teórico. Cuando retornemos, todo lo que hemos visto lo vamos a trabajar y enfocados más al contexto y a la materialidad. Pero todos estos conceptos son conceptos que ya quedan y que necesitamos que ustedes luego los empiecen a transferir, ya sea a los trabajos siguientes, como también a los trabajos de arquitectura. Bueno, en esta placa, como verán, aparece la palabra transformación, aparece la palabra generación, aparecen muchas acciones posibles, operaciones que nosotros le llamamos o acciones ordenadoras, acciones que nos van a ayudar a ordenar los elementos que por ahora eran visuales, pero que ya empiezan a tener materialidad. Y nos van a ayudar también a no solamente organizarnos, sino también cambiar sus dimensiones, espacializar, lo que llamamos irnos de esa segunda dimensión a una tercera dimensión para poder llevarlos a una situación espacial habitable. Esto es simplemente a modo de repaso muy rápido, me imagino que todos se acordarán lo que significa orden. Acordémonos que tiene que ver con criterios que nos permitan vincular y integrar las formas y los espacios. Y también el orden tenía que ver con las disposiciones, con las relaciones formales, con las lógicas de acción presente en una estructura. Empezaban a aparecer las palabritas forma y estructura, y decíamos que toda forma tenía una estructura interna. Aparece la palabra geometría, porque acuérdense que la geometría nos permite, es un instrumento que nos va a dotar de orden o nos va a ayudar a conseguir ese orden. Es reguladora, no nos determina, pero sí regula. También esta cuestión de que en toda forma tiene una estructura esencial interna. Recuerden, no sé si se acuerdan en un teórico donde yo les paso la imagen de la bicicleta, que para mí es tan pregnante, que bueno, cuando están todos los elementos sueltos, no hay una forma clara, pero cuando están todos los elementos vinculados de una determinada manera, uno reconoce un significado, un concepto, o lo asocia a algo conocido como es un objeto, en este caso la bicicleta. Entonces hay una relación muy fuerte entre la palabra estructura y la palabra forma. También decíamos que cuando cambiamos los elementos en una organización y los modificamos de lugar y modificamos la manera en que se vinculan, también se cambia la estructura y por lo tanto se cambia la forma. Bueno, este es otro cuadrito que ya hemos visto, le marqué en rojo lo que ya hemos estado transitando, o por lo menos lo que ustedes ya vienen conociendo porque han tenido teóricos, porque los han practicado cuando trabajaron las texturas, todo el tema de la simetría, el tema de los trazados reguladores, que de pronto los están ensayando ahora, que nos ayudan a vincular los elementos, a realizar ajustes, a realizar pequeños movimientos para vincular las formas, los ritmos, estas recurrencias percibidas y esperadas, estas variaciones. También hemos hablado, todo esto, chicos, siempre es a nivel introductorio, quiere decir que ustedes en las otras morfologías y luego también en otras asignaturas de la carrera van a profundizar sobre todos estos contenidos y también los van a ver desde otras asignaturas, los van a ver a los módulos desde tecnología, los van a ver desde estructura. Entonces, todo esto es a nivel introductorio, pero eso a nivel introductorio tiene que empezar a quedar en ustedes para poderlo aplicar. Porque si no, empiezan a hacer conocimientos teóricos que no me interesa acordármelos de memoria. A ustedes no les tiene que interesar acordárselos de memoria, no les vamos a tomar un parcial de eso. Es importante que los puedan aplicar, es importante que los puedan revisar en la medida que ustedes van trabajando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy modulando? ¿Estoy trabajando con un ritmo? ¿Qué es lo que recurre? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es la distancia? ¿Hay una simetría? ¿Sé lo que es la simetría homeométrica? ¿Estoy trabajando con eso en mi trabajo?
entiendo cuando hay más densidad y cuando hay menos densidad, entiendo lo que significa la continuidad. Son un montón de palabritas que también van a incidir en los criterios. Cuando nosotros conozcamos estas palabritas y podamos reconocerlas y también aplicarlas, también vamos a poder pensar con criterios y tomar decisiones, y que la geometría no nos determine, sino que nosotros nos ayudemos con la geometría para que la geometría regule lo que nosotros hacemos. Bueno, ahí también les pongo esto otro que está en amarillito, que son los principios, algunos principios compositivos y operaciones que vamos a tratar hoy en el teórico, y también lo que está a este lado, que ustedes ya también lo han visto, sin embargo lo vuelvo a poner en amarillo, porque quiero que también lo volvamos a pensar un poquito. Nosotros cuando trabajamos en estos campos, ustedes han trabajado con manchas, han trabajado con puntos, con líneas, con estos sellos que han generado determinadas lecturas interpretativas que podemos hacer sobre ellos. Y esas lecturas las hacemos desde pautas no solamente geométricas, esto lo vengo diciendo también desde el principio, sino también pautas analógicas, porque vamos a ir reconociendo cuestiones no solo desde la precisión matemática y geométrica, sino también fundamentalmente de la perceptiva. Entonces reconocemos si hay elementos que son similares. Ustedes tuvieron que ver qué elementos son similares en ese campo que hice con los sellos. ¿Qué elementos se repiten? ¿Hay cercanía? ¿Hay semejanza? ¿Hay familiaridad? ¿Hay similitud? ¿En qué son similares? ¿En tamaño? ¿En color? ¿En cómo se disponen? Bueno, son todas estas cuestiones, reconocimientos de algunos principios de asociación que nosotros podemos realizarlos de manera perceptual. Este grupo de elementos, cuando yo les digo en el ritmo, se repite un elemento o un grupo formal de elementos. ¿Y cómo sé cuál es el grupo formal de elementos? Cualquier parte de mi campo, y no, va a haber algún grupito que yo puedo reconocer de varias formas que se aproximan o que se superponen o que reconozco que se repiten de la misma manera en otro lado. Entonces, hay cuestiones que son perceptivas, que tenemos que entrenar. Y luego también todos estos principios de relación que siempre les digo, lo vamos a ir ensayando en el taller con ustedes, pero volvamos a verlos. Tomen sus bitácoras, vean su trabajo y pensemos y abramos esa composición que están iniciando, ese campo ritmado que ya seleccionaron parte de esto que hicieron intuitivamente y que ahora están creando una nueva composición con algún elemento que va a recurrir. Y veamos cómo se balancean las masas, cuando decimos cómo aparecen los elementos en el plano. Por ahora es un plano. Seguramente habrá algunos talleres que ya empezaron con la maqueta y otros empezarán hoy. ¿Están todos de un lado? ¿Están todos en el medio? ¿Están distribuidos en toda la superficie? Bueno, Gaby les dio una clase sobre equilibrio y ahí empezamos a ver cómo están los elementos dispuestos. También podemos saber que se compensan los llenos con los vacíos y que por ahí un gran lleno contra un fuerte vacío que esté delimitado empieza a generar una buena situación de equilibrio. Por eso también les hicimos explorar la figura y el fondo. Luego también aparecen las cuestiones de tensión, pero nosotros en este primer trabajo teníamos a lo mejor una trayectoria oblicua fuerte y esa fuerza oblicua no la puedo perder. Entonces, de pronto en mi composición va a haber equilibrio, pero voy a reforzar y enfatizar una oblicuidad, por ejemplo. Y ahí aparece la tensión, las fuerzas de la forma, eso que dirige nuestra mirada a un determinado punto. También aparece la integración y la armonía. ¿Cómo están estas formas que estoy colocando, estos grupos formales de elementos? ¿Disueltos, disociados o hay algún factor de cohesión que los va a vincular? ¿Se vinculan por alguna línea? ¿Se vinculan por un diálogo de formas, por cercanías? ¿Qué los integra? ¿Los integra solo la similitud? ¿Los integra alguna operatoria que uno reconozca, sintáctica entre ellos? El movimiento presente en la trayectoria de los ritmos sería interesante que empiece a aparecer. Puede haber alternancias, puede haber trayectorias
que nosotros querramos enfatizar, circulares, espiraladas, oblicuas, horizontales, las que sean. Y luego la continuidad y la discontinuidad, que también podemos trabajar con estos elementos integrados, vinculándolos con continuidad, con una continuidad explícita, o de manera discontinua. Por eso les digo que todo esto lo vamos a ir viendo en sus propios trabajos. Uno puede darles la definición exacta de balance, pero no alcanza si no lo puedo reconocer en los trabajos. ¿Hasta acá alguna duda? Todo esto que vamos diciendo, ¿lo van tratando de ver con sus trabajos? ¿Lo van tratando de comprender o ver si van a poder asociar lo que digo acá o lo que decimos en los trabajos y en el taller? Porque se trata de esto, la guía no habla de otra cosa. Primero vamos a hacer lecturas interpretativas, vamos a seleccionar teniendo en cuenta estas pautas analógicas y pautas geométricas, para poder armar nuestra composición ritmada. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, fíjense, algunos trabajitos de alumnos de otros años, procesitos. Me parece muy interesante pensar en el concepto de proceso. Nosotros vamos a evaluar a qué llegan ustedes, pero nos va a interesar mucho cuáles fueron los procesos para llegar a eso. Y nos va a interesar muchísimo que ustedes puedan relatarlo. Nosotros les pedimos en las entregas un pequeño relato, un corto relato, donde ustedes expliquen lo que han ido aprendiendo. Esto que estoy diciendo. Hicimos una primera traducción de sonidos a un discurso gráfico a través de sellos. Construimos los sellos de tal manera, puse en valor tal cosa. Luego, una vez que seleccioné a partir de tal y tal cuestión, tal elemento formal, compuse de esta determinada manera. Sí. Tenemos que buscar el balance. Siempre va a haber un balance, un equilibrio, pero tenemos que saber que en ese equilibrio puede haber tensiones. Por eso Gaby les mostró en el teórico muchas cuestiones muy interesantes sobre las tensiones y las posibilidades. Eso mismo que ella les marcaba con unos elementos circulares, uno lo puede empezar a pensar con nuestros propios elementos. También en el teórico variables ya hay un par de ejemplos cuando habla de tensión, y véanlos porque ahí que se refuerza, cómo podemos reforzar. Bueno, fíjense, estos son trabajitos de sus compañeros. En ese momento no se hicieron con sellos, creo, un trabajo del taller de Marcos. Y fíjense, en este alumno empezó a trabajar con líneas quebradas, con ángulos abiertos, superpuestos, luego empezó a jugar con las figuras fondo, empezó a cambiar la proporción como si estuviera trabajando con series, pero siempre había como un elemento embrionario, empezó a jugar con posibilidades. Y nosotros podemos reconocer que por más que allí se hayan producido distintas operatorias, fíjense, superposiciones, cercanías, etcétera, son todos elementos de la misma familia y que podrían estar dentro de una misma composición. Entonces, la familiaridad, el reconocer las semejanzas, es algo que es muy importante que lo tengan en cuenta. Luego, fíjense que el mismo alumno sigue explorando con otras líneas más delgadas, invierte, y en algún momento empieza a trabajar, como sugerimos, con la idea de continuidad y con las ideas de trabajar la figura y el fondo, y empezar a componer desde allí. Bueno, luego el trabajo siguió su proceso, y no lo voy a mostrar ahora, pero me parece que en este punto ya tendríamos como que todos estar. Por eso digo que estas líneas, trazas, marcas, siempre van a ser el resultado de una acción o proceso, de una búsqueda. En el taller a ustedes les han orientado muchas búsquedas, y ustedes solos también pueden hacer otras búsquedas a partir de todo lo que vemos. Y allí empezamos a leer. Hay similitud, que es lo que estuvimos hablando, familiaridad, hay equilibrio, y va a depender de la composición. Pero si yo muestro esto, fíjense, lo blanco y lo negro está compensado. Hay equilibrio y sin embargo hay tensiones. Supongamos que esta sea la composición final.
el blanco entra a lo negro, el negro entra a lo blanco, hay principios de continuidad, también hay principios de ruptura y discontinuidad, hay integración, estamos hablando de que hay regiones y líneas, pero que se van integrando en esa composición. Bien, esta imagen la conocen, me imagino, ¿no? ¿Saben quién fue Pablo Picasso? Gran artista, gran artista del siglo XX, uno de los grandes representantes del cubismo. Bueno, esta imagen se las puse porque sé que en el cursillo de ingreso la vieron, por eso se las puse. Entonces digo, si ya la vieron, vamos a volverla a ver. Y la arquitecta en el cursillo de ingreso la utiliza para hablar de la síntesis. ¿Se acuerdan de ese teórico o no se acuerdan? ¿O no lo vieron? Bueno, a mí me interesa usar esta imagen, como también en otros teóricos he usado los procesos de Mondrian, para mostrar los procesos de abstracción. En este caso, fíjense cómo el artista va a ir seleccionando. Él era un gran dibujante que podía mostrarnos la figura del toro de esta manera, con esa expresión, donde podemos reconocer las diferencias entre estos cuatro, o el que me mira más de frente, el que está más de costado, etc. Sin embargo, él en un momento empieza a tomar decisiones y empieza a leer, supónganse en este caso, los músculos, las formas que constituyen esa masa, los elementos que la soportan, algo que no puede evitar, que siempre va a estar porque es el toro y son los cuernos, la cuestión genital, etcétera. Va tomando decisiones y en un momento se queda con algunas líneas, un proceso de síntesis. Yo no les digo que aparezca el mismo proceso en los trabajos de ustedes, simplemente les digo que podemos hacer múltiples procesos de lectura y de selección y empezar a definir y seleccionar y quedarnos con alguna cosa más sintética de lo inicial. Es como para eso que quiero mostrarles este proceso. Ustedes no son artistas cubistas, ni tampoco los dibujos tienen que ver con algo tan figurativo y va a quedar la masa en una línea. Entonces, esos papeles manteca que seguramente les hicieron traer la clase anterior o la anterior en los talleres y que hoy también tendrían que estar acá con ustedes, son para eso, para empezar a tomar decisiones sobre lo que tengo abajo, con qué rasgos me quedo, qué proceso de síntesis hago de la primera lectura más intuitiva, más expresiva, que surge a partir de esos sellos que inclusive tienen alguna riqueza muy interesante. Esos sellos empiezan a tomar la pintura de una manera y en otros y luego se empiezan a quedar sin tinta y entonces luego aparece también una expresión de profundidad que no la tengo que perder. Pero puedo tomar rasgos y luego pensar y profundizar la idea de profundidad. Bueno, fíjense, un proceso de abstracción es reciente, es muy simple, pero lo quiero mostrar porque es un museo de este grupo tan interesante que me encanta, de arquitectos franco-peruanos, bastante jóvenes, Barclay y Kraus. He tomado varias obras de ellos siempre en los teóricos. Bueno, este es un museo que está en no hay ningún peruano por acá. ¿Alguien conoce? Por la zona del Pisco, perdón, algo así es, que es un desierto también. Y en esta zona hay había un museo, ahora tiene el nombre, creo que es Tello, que es el arqueólogo y demás que hizo todos los descubrimientos de esta cultura. Es una cultura que ha vivido en los tiempos precolombinos en ese lugar. Y fíjense que estos son los tejidos, las cerámicas. Bueno, podríamos, después lo van a ver en tamaño más grande, en todo caso cuando lo podamos subir, lo pueden ampliar. Pero fíjense la alternancia que aparece. Esto es una alfombra, estas son cerámicos, etc. Y luego ellos seleccionan esta cuestión de la alternancia, esta cuestión de este ritmo. En algunos lugares empieza a ser más grande y en otros más pequeño, y toman esas decisiones y hacen este proceso como síntesis. Después, a lo mejor muchos papeles manteca y muchos gráficos previos, eligen, y este es un gráfico de ellos, cuando hacen el museo. Luego el museo empieza a
tener determinadas características volumétricas, etcétera, que también nos van a servir para ver otras cuestiones. Y siempre aparecen, ¿no? Fíjense en la volumetría, visto desde arriba, estos ingresos de luz, pero fíjense la recurrencia y la lectura, el proceso de abstracción presente en esta obra. Bueno, también les suelo mostrar esta imagen, me parece que es una imagen contundente, una grilla dura, creo que en algún momento también se las mostré, para decirles que no nos interesan las formas herméticas, nos interesan las formas que se pueden transformar. Entonces, de pronto esta grilla puede ser transformada, nos interesan las formas flexibles. Doberti nos habla de la comunidad de propiedades, esto también a manera de repaso. También esta idea de, fíjense, también tengo la grilla, pero la grilla acá se mueve. La grilla tiene otra posibilidad, va rotando en uno de los sentidos, es decir, la comunidad de propiedades de esos cuadrados antes era que estaban estáticos y ahora es que se mueven. Bueno, entonces esa comunidad de propiedades es la que de pronto empieza a aparecer en sus campos rítmicos. ¿Qué propiedades son las que se repiten? ¿Cuáles son las que yo detecto? ¿Hay una rotación? ¿Hay alguna trayectoria? ¿Qué comunidades de propiedades están en todos los grupos formales que aparecen en mi campo ritmado? Bueno, esta otra también de Eisenman como proceso, fíjense que en este caso también una grilla, pero hay empujes hacia arriba y hacia abajo, y la comunidad de propiedades es que todos estos módulos empiezan a sufrir esos empujes en distinta medida. En la anterior rotaban, en esta se mueven hacia arriba y hacia abajo. Entonces un poco es para pensar en esto, ¿no es cierto? En ese carácter que van a tener las formas que ustedes plantean en esos campos ritmados y en esa comunidad de propiedades. Ese campo va a tener que todo tener una comunidad de propiedades que ustedes decidan. Todo se va a trasladar, todo se va a desplazar, todos los elementos se van a desplazar. Bueno, habrá una comunidad de propiedades propia de ese campo ritmado que ustedes van a decidir. Esas decisiones también van a tener que ver con las pautas que se les den en el taller. En algunos talleres van a trabajar con 3 o 4 conceptos nada más, los conceptos de la guía y alguno más. En otros talleres van a reducir a menos conceptos, en otros talleres van a ampliar. Cada docente sabe, con los tiempos que tiene y la cantidad de alumnos que tiene, cómo puede orientar y guiar los trabajos. Así que, en principio, bueno, estas operaciones también van a estar un poco regidas por lo que se plantea en el taller. Entonces hay, como nos dice Breyer, posibilidades de transformar las formas, que podamos atravesar procesos de generación con las formas, que podamos crear nuevas formas. Y él nos dice, entre algunos de los principios, que siempre tiene que haber un origen, es decir, un estímulo, una causa. Nosotros tuvimos el estímulo sonoro para comprender los ritmos. Eso detonó o generó que ustedes pudieran traducirlo al discurso gráfico. Siempre tiene que haber un objetivo. Nuestro objetivo es que ustedes creen una superficie ritmada, un campo ritmado, que puede ser horizontal o vertical, o puede ser horizontal y subir al vertical. También vamos a trabajarlo más libremente en cada taller. También un algoritmo. Estamos tan acostumbrados a los algoritmos, los pasos, los métodos, las leyes, para poder llegar a eso, estos mecanismos para poder llegar a eso, esto que les decimos, bueno, interpreten, calquen, seleccionen, elijan, eso que eligen, repítanlo, cámbienle la escala, hagan la variación en función de la trayectoria. Una herramienta, hasta ahora es gráfica, va a empezar a ser modélica, podría ser digital. Sí, podría ser digital. No en este momento, que en principio necesitamos que ustedes aprendan a manejarse con el lápiz, a expresarse, a comunicarse, y vamos a poder trabajar seguramente con algunas cuestiones digitales. De hecho, estamos haciendo algunos ensayos con inteligencia artificial también. La idea es que por ahora podamos comunicar esos procesos, comunicar todo lo que aparece acá, el origen, hacia dónde voy, cuál es el mecanismo, y con una herramienta que manejemos.
no que nos maneje otro, que la manejemos nosotros. Fíjense que cuando hay procesos de morfogénesis que tienen que ver con la generación de formas, hay procesos que van a apuntar al desarrollo, cambio, estructura y estado de un sistema. En este caso estamos hablando de este campo ritmado. Cuando hablamos de estructura siempre hablamos de multitud de elementos simples que se vinculan para generar algo más complejo, un sistema de mayor complejidad. Y cuando hablamos de sistemas siempre decimos que hay por atrás una gramática, siempre hay reglas, elementos que son solidarios entre sí, que se vinculan de alguna manera. Preguntas. Y vamos con las operaciones. Y ahora empiezan a trabajar ustedes. Este texto de Inés me parece súper interesante, arquitecta también, una gran arquitecta del medio, que tiene una página muy interesante sobre la arquitectura hecha por mujeres. Inés Moisset nos dice que traducir es trasladar las esencias, los significados, las leyes estructurantes de una entidad a otra. Y el dibujo es el lugar donde se materializa la experiencia. O sea que reforzamos lo que estamos diciendo con lo que dice esta doctora. Vamos a introducir también órdenes muy simples que le han posibilitado el desarrollo de la arquitectura. Estas cuestiones de órdenes simples y órdenes complejos, nosotros vamos a trabajar con ambos, pero fundamentalmente con los órdenes simples, que son los que ustedes trabajan en sus procesos de diseño de arquitectura. Pero vamos intuitivamente a trabajar también con algunas cuestiones de los órdenes complejos, como superposiciones y como pliegues. Cuando hablamos de los órdenes simples, estamos hablando de procesos muy simples de sustracción y adición. Y cuando hablamos de órdenes complejos, estamos vinculándonos con geometrías que ya no son las geometrías euclidianas, estas geometrías en el plano, sino que empiezan a aparecer geometrías mucho más complejas, geometrías fractales, que ya las estudiarán en segundo año. Nosotros simplemente vamos a trabajar la idea de iteración que tiene el fractal, o la idea de cambio de escala, pero no con la precisión del fractal. Y siempre trabajamos a partir de un elemento que es el material que nosotros vamos a modificar, pensar en ese vacío como el material arquitectónico. El vacío es el espacio que nos permite ser habitado. Entonces nuestro primer material arquitectónico es el vacío, con las líneas, con los puntos, con las superficies, con los volúmenes. Vamos a configurar los vacíos. Y siempre estamos interactuando sobre la materia. Cuando hablamos de estos órdenes simples, fíjense, sustracción en el plano. En el primer caso, elimino. Ahí yo les puse como que desplazaba. Primero sustraigo y luego elimino. Sustraigo, sustracción. Es muy elemental, pero es una operatoria. En esos campos que ustedes tienen, podrán seleccionar qué elementos sustraer. Por supuesto que estén en diálogo con las familias de formas, con las semejanzas, con las regiones que hayan decidido subir, bajar o sustraer. Fíjense cómo aparece también la sustracción en la volumetría, en este caso también una obra de Barclay y Krauss, creo que del año 2004 por allí, 2003. Fíjense en esta casa que se genera a partir de la sustracción, ese vacío tan interesante contenido, se genera a partir de la sustracción del volumen, ¿no? Y ahí está el proceso del propio estudio para lograr desde un prisma rectangular ese vacío arquitectónico tan interesante. Pueden también ustedes, como están las webgrafías y también está la referencia a cada una de las obras que voy nombrando, luego las pueden googlear y pueden estudiarlas, ¿no? Bueno, sustracción, también adición, agrego planos. Acá lo agrego, acá hay una imagen donde se agrega como sin ningún sentido, simplemente vienen los planos volando y se van agregando. Pero hay que ver cómo sustraemos, hay que ver cómo adicionamos, y fíjense allá arriba tengo una adición y tengo una adición. Pero ¿qué pasa? En esta adición adicioné y yuxtapuse una pieza con otra a partir de
la mitad de una cara, de un lado en este caso. Fíjense, estoy hablando de una pieza dimensional. Y fíjense qué pasó acá. No solamente adicioné X, sino también pareciera que superpuse, ¿no? Y se genera algo distinto, que podría ser lo que superpongo, lo sustraigo, lo que superpongo, lo elevo, lo que superpongo, le pasa algo distinto. Allí también aparecen procesos de adición, que después ya verán digamos, cuando trabajen en arquitectura, también con los volúmenes y nosotros mismos en el último trabajo final, que vamos a meternos a la interioridad. Aparecen, en este caso, adiciones y también cuando se interpenetran la operación del encastre. Acá aparecen otros procesos, ya el plano no es el plano cero, no es el plano euclidiano que no se mueve, sino que el plano empieza a moverse, empieza a generar algo arriba, algo abajo, es el mismo plano, tiene continuidades. Fíjense, esta es la imagen de un fragmento de un edificio en Barcelona de Toyoito, que también los invito a verlo en el Paseo de Gracia. Fíjense que hay dos capas, que vemos que hay dos capas, que entre esas dos capas se genera un juego de sombras sumamente interesante. Él tiene que armar la fachada de un edificio y lo pone en diálogo con toda la obra de Gaudí de Barcelona, que la tiene muy cerca ahí a una de las casas, ¿no? Bueno, luego aparece esta idea de trabajar con el pliegue, el mismo plano, fíjense, se dobla, genera una arriba, genera una abajo, es el mismo plano. Ya no le tuve que superponer nada, el mismo plano me generó otras posibilidades. Fíjense, una placa que pueden ser los mismos ritmos de ustedes, que podrían estar, después de que ustedes hubieran hecho las selecciones, distribuidos de esa manera. Bueno, ¿qué ocurre? Esos pueden ser los elementos donde se puedan plegar y pueda adquirir otra espacialización ese plano. Podríamos intentar, pongan una hoja arriba de las bitácoras, una hojita, yo les pedí que hoy todos tengan una hojita 4. Alguna hoja arriba de sus bitácoras, una hoja simple, cualquiera, 3 a 4, la que tengan. La hoja, pónganla arriba de la bitácora. Vertical. Vertical. Así, apóyenla de canto. Que no va a quedar, muy bien, no va a quedar. ¿Y qué tendríamos que hacer? Vamos a doblarla de alguna manera a ver si les queda. Dóblenla de alguna manera para que les quede paradita arriba de la bitácora. A ver si encontramos algunos pliegues interesantes. Muy bien, acá ya tenemos un muy buen pliegue. Fíjense, hizo un zigzag. ¿Cómo te llamas? Ramiro. Ramiro hizo simplemente un zigzag con la hoja y adquirió espacialización esa hoja. Quiere decir que empieza a tener otras características el papel cuando uno lo dobla. Y lo puede doblar de miles de maneras y puede experimentar qué pasa con el pliegue. Y puedo hacer un zigzag o puedo hacer otras cosas. Allá también, ¿cómo te llamas vos? Sol también lo dobló en 2 simplemente, pero ya adquirió la posibilidad de tener, de no caerse, ¿no? De poder autosostenerse. Acá la arquitecta también, todos están haciendo unos pliegues bárbaros. Se entiende que se transforma algo cuando lo operamos sobre él, que puede ser así de elemental o puede ser mucho más interesante. Hay un video de Vic, que yo no recuerdo si se los pasé este año, a principio de año, si no se los voy a subir, donde él muestra, este arquitecto que rige el grupo Vic, que es un arquitecto bastante joven, él muestra cómo genera el pabellón de la Serpentine Gallery a partir del plegado y realmente es maravilloso. Bueno, cuando hablamos de órdenes complejos, recién dijimos que implicaban no solamente operaciones simples, sino otras operaciones. Acá tenemos antecedentes de órdenes complejos. Fíjense, desde el Malevich, gran artista suprematista de principios del siglo pasado, Kandinsky, acá tenemos grandes arquitectos también, bueno, del siglo pasado y contemporáneos como Libeskind y Miralles. Bueno, acá tenemos estas operaciones que les vamos a proponer, vamos a ver algunos ejemplos muy rápido, también cada ejemplo,
Pero la idea es que ustedes tienen ahora una superficie activa. Esto que era un papel sin nada, que ahora tiene imágenes, tiene formas, tiene conjuntos formales, empiezan a aparecer los trazados, han tomado decisiones, ya dejó de ser una superficie sin nada, sino que ya fue una superficie activa y ahora se va a activar más porque vamos a operar sobre ella para espacializarla. Aquí están algunas de las operaciones que vamos a ver, poniendo en valor criterios de continuidad y de discontinuidad. Siempre les paso algo del arte, chicos, porque ustedes como arquitectos tienen que estar, futuros arquitectos, imbuidos de la cultura disciplinar y también de todas las disciplinas que alimentan nuestra cultura disciplinar. Esta es una obra de Lucio Fontana, un arquitecto que trabajó el espacialismo y también fue el primero que rasgó la hoja, el primero que rasgó el lienzo. Obras de él sobre metal, sobre papel, sobre tela, donde aparece algo, nada más que el rasgado. Fíjense con el rasgado cómo aparece la idea de sombra, ¿no? Si nosotros rasgamos algo, le hacemos un corte al papel y apenas lo elevamos, se produce una situación de sombra. ¿Qué ocurre cuando nosotros cortamos, segmentamos y sustraemos? Fíjense, en este caso, perforamos. Y en este caso pasa a ser la fachada de algo, ¿no? La fachada de un edificio. Simplemente una segmentación, un corte y una sustracción con familia de formas. Una doble piel o una piel de un edificio, un interior y un exterior, que están vinculados a través de estos elementos, ¿no? Estos elementos que tuvieron como soporte una estructura de orden donde se puso en valor la línea, las familias de líneas, las recurrencias de estas familias de líneas y luego la operatoria de la sustracción. Otras operatorias donde también ponemos en valor, fíjense, estos son diagramas de Santiago Molina, otro arquitecto que también es muy interesante en sus cuestiones teóricas, tiene abiertas páginas y blogs en la web que pueden ustedes leer. Estas lecturas del positivo y del negativo, ¿qué es el positivo? Lo que se nos aparece, el negativo, el elemento que lo rodea, pero esto puede ser al revés también, es también ambiguo como la figura fondo. Entonces en estos trabajos de estudiantes, esto parece hecho con yeso, pero creo que fue hecho primero con telgopor como molde y cartón y luego con yeso. ¿Cuál es el positivo? ¿Los volúmenes o lo que está entre? O en este caso, que es una obra del grupo Aires Mateus, fíjense cuál es el positivo y cuál es el negativo. Trabajos de alumnos, trabajos de concursos, fachadas, donde vemos los elementos como positivo y cuál es el negativo, cuáles son las sustracciones. Otras obras donde también aparece esta idea de cortar, segmentar, y luego esto es parte de una fachada, podemos reconocer los módulos. También hay un trabajo con manchas, con líneas, con selecciones, y luego toma de decisiones, se pone en valor el desplazamiento, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una casa en California. Otras obras, fíjense, en otra escala, este trabajo en un espacio público en Ecuador, en Quito es esto, en el Centro Histórico de Quito, y fíjense lo interesante que el trabajo en el suelo, veamos un poquito el contexto. El contexto son masas perforadas, valor del lleno sobre el vacío, gran valor del lleno sobre el vacío. La intervención es este espacio público donde los arquitectos, toman la decisión de hacer una parte de manera de plaza, otra parte cubierta. La lectura de los ritmos que nosotros vemos, fíjense, las recurrencias,
la vuelven a retomar, pero ya con la línea. Y fíjense cómo los ritmos aparecen en el suelo, no solamente en el solado, sino también en estos elementos que sobresalen, en este caso son bancos. Y también esta decisión de sustraer, ¿no? Y si nosotros vemos, fíjense que esto está inspirado en los huertos de los planos históricos que encontraron en la ciudad del siglo XVIII. Había huertos en esa parte de la ciudad y esos huertos tenían también una estructura geométrica que estos arquitectos rescataron. Fíjense la trama, ¿no? Lo interesante de esta idea de lo diagonal y la ruptura del elemento en el otro sentido, que son los bancos en este caso, y también son los solados. Vamos a hacer ahora el trabajito de sustracción. En el plano que ustedes tienen les vamos a dar un concepto y les vamos a dar la operatoria va a ser cortar y segmentar, y lo que ustedes van a tener como concepto puede ser una oblicuidad, todo este grupo, oblicuidad, corte, segmento, y tengo que poner en valor la tensión oblicua. Acá corto, segmento, y tengo que poner en valor la horizontalidad. Acá corto, segmento, y tengo que poner en valor la curva, y además tengo que cambiar el espesor de con lo que trabaje. O sea, tengo 3 desafíos: tijera en mano y papel. Los vamos a poner acá, los ayudantes nos van a ayudar a exponerlos acá. ¿Cuántos tenemos acá? Clarita ya lo hizo, Mari Carmen ya lo hizo, encima lo hicieron sobre el plegado. Genial, genial. Están apareciendo unas cosas espectaculares, les voy a decir, a pesar de que ustedes mismos no se lo crean. Muy bien esta fila, ¿eh? Bueno, ¿algo más por acá? ¿Algún otro oblicuo que se animen? Vamos a hablar un minutito sobre esto, porque es muy importante. ¿Qué es lo que han hecho? Pásame, muy bien. Bien, les voy a mostrar no sé quién es, está por allá la compañera. Esmeralda, bien. Fíjense, ¿qué leen todos acá? ¿Qué leen? ¿Leen oblicuidad o no? Yo lo pongo en cualquier posición. ¿Hay oblicuidad o no? Sí, bien Esmeralda, hay oblicuidad. ¿Hay oblicuidad? Encima se animó a hacerlo en un plano que está plegado, o sea que ya plegó con la oblicuidad. Por acá hay oblicuidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay sustracción? ¿Hay tensión oblicua? Sí. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa más de todo lo que venimos viendo? Tratemos de ver compositivamente algo que está muy bien. ¿Cuántos grupos formales de elementos ven ustedes? Muy bien. ¿Por qué ves 2? El plegado y la sustracción son operatorias. Bien, hay 2 operatorias. Bien, ahora, ¿cuántos grupos formales de elementos? ¿Alguien entiende lo que es un grupo formal de elementos? Fíjense, podríamos casi hablar de 2 grupos formales de 3 elementos, ¿o no? O podríamos hablar de 6 elementos que se van moviendo. 6 elementos que se van moviendo en una dirección, no están paralelos, pero hay semejanzas en forma y en cómo se mueven. Fíjense acá, hay oblicuidad. ¿Qué otra cosa leen en este trabajo, aparte de que está el plegado? ¿Qué otra cosa que ya saben leen acá? Sí, hay una repetición, pero ¿cómo se repiten las cosas? Vamos a volver a poner derechita. ¿Alguien ve una simetría bilateral o algo parecido o no? Luego hay algún elemento que rompe un poquito la simetría, pero podemos reconocer que esta persona ya incorporó cuestiones aprendidas, como Esmeralda
el mismo elemento que se repite de una manera similar. Acá hay una simetría bilateral o semejanzas. Miren acá qué interesante todos los elementos que hay. ¿De quién es esto? ¿Cómo te llamas? María Luz. Bueno, María Luz nos va a contar ella, porque como es mucho lo que ha hecho, vamos a ver. Lo primero que les voy a preguntar a ustedes si esto tiene unidad, para ver si sabemos o entendemos lo que es la unidad, o nos damos cuenta de lo que es la unidad, y si está integrado, y cuál es, por cómo se integra esto. ¿Qué les parece? Primero vamos a ver qué opinan tus compañeros, pues nos vas a contar. ¿Habrá unidad acá? ¿Qué les parece? ¿Esto es una sola cosa o parece una parte hecha por un alumno y otra parte hecha por otro? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Qué les parece? ¿Habrá unidad? Anímense, no les voy a decir nada a ella. Yo tampoco. Sí, ¿me decís vos? Sí, no sabes por qué, pero crees que hay unidad. ¿No sabes por qué? Porque es uno mismo, dice, porque parece un mismo objeto, pero en el mismo objeto yo podría tener una gran ruptura. Sin embargo, algo perceptualmente nos está diciendo que es lo mismo. ¿Qué opinan por acá? ¿Será lo mismo esto? ¿Que tiene unidad? ¿Tiene integración los elementos, lo que pasa arriba con el resto o no? ¿Y qué lo integra? ¿Qué operatoria está en toda la hoja? El plegado, muy bien. El plegado es tan importante que de alguna manera me está integrando todo lo que sucede. Luego, María Luz va a tomar decisiones y va a cortar en esos plegados. Siempre corta interviniendo un plegado, fíjense. Siempre el hueco está atravesando un plegado. La operatoria, luego podemos hablar de que podría integrar mejor por los tamaños, por las direccionales, pero en principio lo interesante es que el plegado le ha integrado toda la operatoria y que luego la otra operación que ella hace, que es cortar perpendicularmente al plegado, lo hace siempre de la misma manera, corta perpendicularmente al plegado. Y luego hace que se genere un relieve, unos suben, unos bajan, pero hay una unidad. Luego podemos hacer ajustes en esa unidad, como con el trazado regulador, pero hay unidad. Ustedes tendrían que verse en sus trabajos si lo que hicieron tiene unidad. Hasta ahora todos los trabajos que tomé tenían unidad. Fíjense qué interesante, no sé si es de un docente o de un alumno. Volvemos al plegado. En el plegado se han extraído sutilmente algunas líneas allá al fondo. Miren qué lindo. Los de adelante, los del fondo, y todos hacemos cosas distintas con la misma consigna. Y eso tiene que ver con la creatividad de ustedes. Acá no tienen la IA aprendida. Lo han hecho ustedes en 2 minutos. Les crean en lo que ustedes pueden hacer. Por supuesto que cada uno de estos tendremos que... Acá también integró el plegado. Es sutil, toma la decisión del centro. Los que tenían que hacer curva, ¿qué han hecho? Ya creó una pieza habitable esto. Contanos qué hiciste, ¿cómo te llamas? Empecé cortando las curvas y los empecé a enrollar en la misma hoja. Ahí hizo otra operatoria. ¿Para qué? Para espacializar, con un determinado criterio para envolver algo, ¿no? Bueno, acá también tenemos algunas cosas interesantes en el plano horizontal. Casi todos han trabajado sobre el pliegue, con lo cual se ha hecho un poco más rico todavía todas las operatorias. Fíjense que hay espacio ya. Hay espacio que se puede habitar en horizontal, en vertical. Y es para que ustedes se vean. Vean si hay integración, qué operatorias hicieron. Algunos ya espacializaron porque tenían el pliegue. O que sustrajeran en uno alternancia, en el otro, fíjense, un arrastre, el punto y la línea, en el otro la misma familia de elementos vinculados, asociados. Estos eran trabajos de otros años que lo hicimos con la misma experiencia. Fíjense la acción del desplazamiento.
nosotros podemos desplazar una placa que tengamos dentro de ese papel con el que estamos trabajando, podemos sustraerla, podemos desplazarla, podemos superponerla. La puedo cambiar de posición en relación a un eje, fíjense, ¿no? Hay un elemento y yo a este, miren cómo lo han ido moviendo. Fíjense acá, estas cajas de Oteiza, los movimientos que generan, ¿no? Generan ingreso de luz, generan una espacialización, una vinculación del adentro con el afuera, etc. En esta iglesia de Tadawando, el arquitecto no solamente desplazó, sino que desplazó y cerró el ángulo. Operatorias simples, elementales y grandes obras de arquitectura a partir de esas operatorias, u obras de arte, en el caso de las cajas de Oteiza. Otras obras, creo que esta ya se las mostró Gaby, cuando hablaba de la simetría, la idea del desplazamiento y la superposición. Fíjense lo que pasa con estos planos. La idea de la superposición implica el solapamiento. No solapo todo, sino una parte, desplazo y solapo una parte. Estos son los diagramas de ritmo que inspiraron ese parque, ¿no? Fíjense esta otra obra que también Gaby trajo una parte, me pareció súper interesante toda la intervención ahí en Bilbao. Es un fragmento, esta escollera ahí en la costa. Y fíjense de nuevo, ¿no? Desplazamiento, superposición, podríamos reconocer que también hay cambios de tamaños, hay homeometrías. Es un rompeolas, pero no es cualquier rompeolas. El desplazamiento que se produce acá también, no sé si lo logran ver en el cambio de solado, ¿no? Cuando se une esta peatonal con este elemento que tiene otra materialidad, también hay un desplazamiento. Cambios de espesor, me apunta Gaby acá. Muy bien. Otra obra, la idea de extender. El extender tiene que ver con abrir, desdoblar, desenrollar, ¿no? Fíjense, una línea podría ser que se extiende con una idea de trabajo de simplemente se desplaza, o se desplaza y cambia su tamaño sin dejar de ser de la misma familia, o se aproxima con la idea de serie, un elemento evolutivo en fase. Trabajos de estudiantes, otros trabajos en el mismo parque de Bilbao, también con los bancos, con el solado, con el espacio verde, este trabajo de extensión, ¿no? La idea de extruir, en el mismo parque que ustedes veían esta fuente, también está esta parte de la fuente, donde las placas se extruyen en estos trapezoides y provocan el empuje en positivo o en negativo, que está presente en un montón de obras que veamos en la ciudad. Un ejercicio podría ser hoy, cuando salgan de acá, empezar a mirar para arriba sin caerse y empezar a ver qué operaciones aparecen en los edificios que vemos de Córdoba. Seguro la repetición va a estar, pero seguro va a haber otras operaciones. Esto es una puerta escultórica en la Casa de la Moneda de México. Esto es una fuente del mismo arquitecto Halprin, allá en Estados Unidos. La extrusión positiva y negativa, términos que van a terminar usando en los programas gráficos. Encastramos, maclamos, interpenetramos un elemento con otro. Puede ser placa, puede ser volumen. Fíjense acá volúmenes, pero podrían ser placas. La placa va a tener otras proporciones, ¿no? Fíjense en este parque. Operatorias simples de nuevo, encastre. Operatorias simples. Sin embargo, resultados complejos e interesantes. Juxtaponer, este es un trabajito, esto es un trabajo de un parque en España, la Plaza de Baracaldo, de Eduardo Arroyo, donde trabaja con el concepto de pixelado. Pero me interesó la idea de la juxtaposición, esto de que me pongo al lado de algo, en una cara, en media cara, en un punto, pero me juxtapongo. Y a trabajos de estudiantes que trabajaron con la juxtaposición, el desplazamiento, fíjense, la rotación para determinados resultados en los suelos. Esto ya lo vieron, el trabajo de desplazamiento en este parque. Siempre estoy mostrando distintas escalas. El trabajo de segmentar y doblar lo hicieron recién, algunos de ustedes ya doblaron, algunos segmentaron sobre el doblado. El doblado va a transformar el material, una de las caras del material se va a comprimir y la otra
se va a estirar, digamos, depende del material que usen. Hay materiales que no se pueden doblar, también tienen que saber eso. Obras, ensayos, propuestas, en este caso de arquitectos, para concursos. Todos estos son trabajos de alumnos, también a partir de esta idea de segmentación y plegado. Esto es trabajo de arquitectos, Matos y Castillo, para propuestas de distintos concursos. Fíjense cómo la misma placa empieza a ser arriba y abajo. Y empieza a tener esta idea de interioridad y exterioridad. Fíjense en este caso. En todo caso, también podríamos ver esta idea del plegado en el Parque del Bicentenario, acá en Córdoba, y podrían ustedes encontrar algunas otras obras donde vean el plegado, que conozcan. La idea del tajo o el corte, la idea del plegado, que me habilita muchas cuestiones. Apropiaciones, fíjense las sombras, cómo juega la idea de sombra. Esto es un logotipo de una marca conocida, también hecho con plegado. Trabajos de otras facultades con el plegado, donde aparece la idea de masa y donde aparece la idea de plano. Obras de gran escala, como aeropuertos o en este caso estaciones ferroviarias, donde el plegado lo vemos en los planos superiores. Pero siempre es esta idea, fíjense, miren, este es el techo de una gran estación ferroviaria y la operatoria es el plegado y la alternancia de ese plegado. Otras plazas que me gustan mucho, simplemente para mostrarles cómo este plano con un elemento, fíjense cuál es el corte acá, cómo son los cortes, la búsqueda de regiones arriba y abajo para lograr salvar este nivel en esta plaza. No es cualquier superficie, sino que es una superficie que se adapta al territorio con un juego de una familia de formas que se van plegando y van apareciendo en estos sectores. Fíjense cómo las distintas capas se van vinculando en esta propuesta. Y les pongo esta placa para que vean que el trazado regulador sigue existiendo. No lo vemos ya. Es implícito, pero quien hizo esto trabajó con un trazado regulador y con puntos significativos que tuvo la decisión de seleccionar. Trabajos, sugerencias, propuestas de docentes, trabajos en obras de arquitectura, jardines para un parque para niños con el plegado. Ya en los años 70 estos filósofo y arquitecto Porfirio y Claude Parent trabajaron en esta idea del espacio oblicuo para romper la ortogonalidad de la modernidad y empezar a proponer habitar la oblicuidad, bueno, todo esto fue retomado luego en gran cantidad de propuestas arquitectónicas y ya vemos como que la idea del plano oblicuo, tanto en los suelos como en los límites, nos es mucho más común y mucho más afín. Nosotros podríamos visitar el pabellón Cielo y Tierra, podríamos a ver qué otro plano oblicuo. Me estoy acordando uno en Rosario, en el Parque de los Niños. Son trabajos de estudiantes que con la misma operatoria que hicimos ahora no vamos a hacer más tiempo también. Poniendo en valor la oblicuidad. Fíjense lo interesante, ¿no?, de la luz y la sombra de esto, ¿no?, que se produce con el relieve y con la oblicuidad. Bueno, miren ahí el trabajo de familia de formas, juego con los tamaños. Algunos de ustedes han hecho eso. Hay otras operaciones como el entrelazado, que es cruzar partes o atar una cosa con otra. Hay materiales más dúctiles para trabajar el entrelazamiento. La cestería trabaja con el entrelazamiento. Las personas que hacen cestería o que trabajan con materiales naturales, o los tejidos, los telares, etcétera. Pero también se puede trabajar en la arquitectura. Fíjense esta idea de entrelazamiento. Este es un parque, sí es en Bogotá. Después de mucho tiempo, estuvo muy parado esta obra por cuestiones que está en un sector histórico.
Bueno, pero también está en un parque al que no se podía llegar, y era ya una idea de Rogelio Salmona hacer este parque, se materializó hace muy pocos años, y de alguna manera entrelaza ciudad, más allá de que la propuesta acá no podríamos decir que más que de entrelazamiento acá que hay juxtaposiciones y desplazamientos, pero hay una idea de entrelazamiento y de costura en la propia ciudad, ¿no? Fíjense la elección de llenos y vacíos y cómo el verde del parque se mete a la ciudad y cómo el color de la ciudad o estos naranjas se meten al parque, etc. El escalar es algo que ya lo han hecho cuando trabajaron las texturas, cambio, digamos las magnitudes, se van a multiplicar o dividir por un mismo coeficiente o por distintos coeficientes si queremos escalas distintas en distintos sentidos, jugar con familias de formas y jugar con series, como vemos acá. Alternancias, fíjense el elemento, puede ser un plano horizontal o podría llegar a ser un plano vertical. Bueno, aproximaciones, lo podemos ver en los elementos, en el plano horizontal. Siempre vemos un trazado regulador que ordena, o lo podemos ver en el plano vertical también. Estratos, esta idea de trabajar por capas, capas que se pueden desplazar y capas que pueden crecer en espesor y que me dejan ver lo que sucede abajo, si las perforo, o que si las pliego pueden generar entre ellas también un entre. Fíjense, acá aparecen otros ejemplos en el plano vertical, el tajo, la perforación y las capas. Ensayos docentes con trabajitos de ustedes, ¿no? Porque fíjense que empieza a aparecer este ensayo a partir de algo hecho por los propios estudiantes, ¿no? Y cómo eso puede venir en esto o en cualquier otra cosa, porque es el germen para la transformación y la espacialización. Bueno, entonces llegamos al final. Hay un tramo que es el fenoménico, hay un tramo de la abstracción, de la selección y del tramo operativo que estamos transitando. Espero que hayan comprendido y espero que lo puedan traducir a sus trabajos. Muchas gracias.